Bienvenidos a Libus Training. Mi nombre es César Beruel, soy licenciado en Higiene y Seguridad y hoy vamos a ver la comparativa entre normativa NIOSH y normativa Unión Europea en protección respiratoria. Desde Libus hicimos una alianza estratégica en diciembre del 2023 con la firma BLS, que es una firma italiana, y para toda Latinoamérica y ofrecer productos de calidad. Le hago un breve resumen de dónde viene BLS y hacia dónde vamos con Libus BLS. BLS nace en 1970 en Milán, fabricando elementos de protección respiratoria, todo lo que tiene que ver con mascarillas descartables. En 1996 certifican los productos bajo la Unión Europea. 2003 básicamente empieza a producir productos de lo que es reutilizable. 2005 BLS logra la certificación 9001, ISO 9001, en cuanto a todo lo que tiene que ver con procesos de calidad. 2006 son las primeras inversiones en lo que es ingeniería y en desarrollos tecnológicos, ¿sí?, para producir productos de alta calidad y eficiencia. En 2010 adquiere todo lo que tiene que ver con instalaciones en España y especializadas en productos de filtros, puntualmente, todo lo que se denomina BLS Iberia. En 2012, para llegar al mercado de Sudamérica, BLS lanza lo que es BLS do Brasil. 2014, BLS inaugura lo que es la nueva sede en Cormano, ampliando básicamente sus instalaciones para mayor producción. En 2017 se inaugura la sucursal BLS en Holanda. 2018 empieza, a certificar los productos bajo reglamento de la Unión Europea, en todo lo que tiene que ver con la EU 2016-425. En el 2020, BLS celebra los 50 años de excelencia en protección respiratoria. 2021, nueva planta de producción en lo que es Italia, básicamente estableciéndose en lo que es BLS Francia y lo que es BLS Alemania. En un resumen, BLS Group, sede central en lo que es Cormano, Milán, Italia, y después cuenta con sucursales tanto en Iberia, en España, como en Holanda, en Rotterdam, en Alemania y en Francia, en lo que es Lyon. Lo que es la planta de Brasil de BLS, actualmente la vamos a estar absorbiendo desde Libus BLS para la fabricación de productos de protección respiratoria para todo el mercado de Latinoamérica. ¿Por qué BLS? Básicamente porque es un producto hecho en Europa. Es un producto que se especializa más de 50 años en lo que es la protección respiratoria. Contempla básicamente departamentos internos de especialización en cuanto a lo que es control de calidad de laboratorios y ensayo de lo que es productos. También cuenta, BLS con líneas de producción creadas y diseñadas por el mismo BLS, lo cual le agregan obviamente valor agregado al producto, ¿no? También tenemos personalización de producto y desarrollo de producto a medidas de acuerdo a tipos de riesgo e industrias. Y obviamente que BLS, como mencioné anteriormente, tiene certificación ISO 9001 para todo lo que es el proceso productivo. Tiene personal técnico altamente capacitado, ¿sí?, colaboración con universidades como puede ser el Politécnico de Milán o el campus de Biométrico de Roma, ¿sí? Básicamente desarrollan productos a través de estas universidades. Y también básicamente elegimos o seguimos eligiendo BLS por cuidar todos los detalles en el proceso productivo. Diseño y producción con propia matricería, ¿sí?, líneas de producción altamente automatizadas y colaboración con cooperativas y con todo lo que tiene que ver en insumos primarios para la producción. La colaboración dentro de este desarrollo de ingeniería y técnico con todo lo que tiene que ver con Politécnico, por ejemplo el de Milán, con la Universidad del Campus de Roma y diferentes entes, hacen que el producto al momento de llevarlo al mercado tenga un testeo completamente diferente y tenga un desarrollo con una ingeniería completamente diferente. Entrando en el detalle, en la comparativa de normativas, ¿sí?, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es la Unión Europea y en el detalle de lo que es la EN 149 estándar, ¿sí?, que básicamente es la normativa que viene a regular todo lo que es protección respiratoria. Existen varias diferencias con otras normativas en cuanto a protección respiratoria y su certificación. La primera que podemos llegar a mencionar es el acondicionamiento para realizar el testeo o el ensayo de los productos, pérdida del sellado facial, testeo de inflamabilidad, todo lo que tiene que ver con el contenido de monóxido de carbono dentro del respirador o el espacio muerto, todo lo que tiene que ver con resistencia a la respiración, también se va a testear en este caso, la saturación del elemento filtrante, la penetración del material filtrante, que es un detalle sumamente importante al momento de certificar el producto, y algunas pruebas prácticas que tienen que ver con
un campo de visión con pruebas en movimiento y prueba de simulación en trabajo, que el producto con normativa europea se ensaya de esa manera. Vamos a desarrollar un poquitito cada uno de estos puntos para que puedan quedar bien claros. Cuando empezamos a desarrollar la comparativa entre normativa de lo que es NIOSH versus Unión Europea, algunos de los aspectos importantes que debemos mencionar son los que vamos a desarrollar a continuación. Eficiencia filtrante versus eficiencia total filtrante. Acá básicamente lo que hace la normativa europea es tener un control total sobre lo que tiene que ver con la penetración del material filtrante sobre el producto que vamos a testear, pero a su vez agrega todo lo que tiene que ver con el total de fugas hacia el exterior. Es decir, dentro del proceso de certificación de la normativa europea, lo que vamos a ver es que vamos a medir la cantidad de material o de partícula filtrante, ¿sí?, que ingresa a través del protector, ¿sí?, hacia la persona, y el total de fugas que existen. Esta clasificación la vamos a brindar en P1, P2 y P3 en cuanto a la eficiencia de penetración del producto, ¿sí?, con una eficiencia de un P1 de un 80%, con una eficiencia de un P2 de un 94%, y con una eficiencia de un P3 de un 99%. Siempre teniendo en cuenta que el total de fugas hacia el interior también va a variar. Para un P1 es un 78%, para un P2 es un 92% y para un P3 es un 98%. ¿Sí? Esto es básicamente que la normativa NIOSH, las fugas son testeadas después del proceso de certificación. Es decir, una vez que el producto se fabricó, se ensayó, se certificó y se manda al mercado, recién ahí NIOSH recomienda que se le realice un ensayo de test de fuga total. Por el otro lado, la normativa europea lo que hace es el producto ya testearlos antes de emitir ese certificado. Entonces, esa diferencia que nosotros vamos a tener con la normativa NIOSH es bastante clara con un producto de normativa de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que vamos a analizar es un total de fugas, ¿sí?, y no un ensayo parcial solamente del producto. Otra característica que tenemos es las restricciones de uso basadas en el tipo de sustancia. Recuerden ustedes que para lo que es normativa NIOSH se contemplaba lo que era N, R y P, donde N era no resistente a los aceites, R limitada resistencia a los aceites y la P era prueba de aceites. Bueno, para lo que es normativa de Unión Europea, todos los productos son ensayados en base a prueba de aceite. ¿Qué quiere decir con esto? Que no existe esa clasificación. Directamente todo un producto que se utiliza para protección respiratoria en base a lo que es partícula, tienen ensayo, ¿sí?, y están certificados para poder utilizarlo como cualquier tipo de sustancia que contenga la partícula. Básicamente, para normativa NIOSH era responsabilidad del usuario determinar qué tipo de producto teníamos que utilizar en base a qué tipo de contaminante era el que teníamos, en cuanto al contacto, si era con aceite o no era con aceite. Para la normativa europea esa responsabilidad se elimina. ¿Por qué? Porque el producto sí o sí en cualquiera de sus versiones tiene certificación para el contacto con aceite. Dentro de esta restricción, como les mencionaba, ¿sí?, de uso en base al tipo de sustancia, lo único que tenemos que tener en cuenta para la normativa europea es clasificar al producto en nivel de eficiencia de filtrado, FFP1, FFP2 o FFP3. Recuerden que no tenemos que verificar qué tipo de contaminante es el que tenemos, ¿sí?, si es base aceitosa o base acuosa, porque el producto ya tiene esa certificación para poder utilizarse con cualquier tipo de contaminante, siempre hablando de partículas, ¿no? En cuanto a lo que es producto reutilizable, tenemos una diferencia, existe una diferencia en cuanto a las dos normativas, tanto para lo que es NIOSH como para lo que es Unión Europea. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de NIOSH, el producto viene marcado con la letra P en la reutilizabilidad del producto, ¿sí? Ahí se le ensaya el producto con una alta concentración y una baja duración de contaminantes, ¿sí?, y se verifica y se ensaya y se testea. En cuanto a la normativa europea, se utiliza una baja concentración pero una alta duración y el producto lleva un marcado de letra R si es que pasa después de 24 horas de usarlo, testearlo, guardarlo y almacenarlo durante 24 horas, se le vuelve a realizar el ensayo y si supera ese ensayo va marcado con la letra R. Quiere decir que es reutilizable. Es reutilizable hasta 2 turnos o 2 jornadas de trabajo completa, ¿sí? Es por eso que un almacenamiento simulado de 24 horas que se le realizan a los productos de la Unión Europea se los puede marcar con esa letra R de reutilizabilidad del producto, ¿no?
Esta resistencia, por otro lado, podemos hablar de resistencia respiratoria, ¿sí? Y acá es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar del confort hacia el usuario. En la inhalación para la normativa NIOSH, el producto se testea a 85 litros por minuto con una presión de 3,42 milibares, ¿sí? Para lo que es exhalación en la normativa NIOSH, el producto se testea a 85 litros por minuto con una presión de 2,45 milibares. Ese es el ensayo que realiza NIOSH. Fíjense que bastante acotado y bastante preciso, en el mismo caudal de litros por minuto, ¿sí? Tanto para la inhalación como para la exhalación. Cuando nosotros hablamos de normativa de Unión Europea, puntualmente el ensayo para inhalación y el ensayo para exhalación son completamente diferentes. No digo que sean más exigentes, pero sí diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Para la inhalación, el producto se testea a 30 litros por minuto con diferentes presiones y a 95 litros por minuto con diferentes presiones. Para lo que es la exhalación, se testea a 160 litros por minuto con una presión de 3,4 milibares. En los ensayos de la Unión Europea, básicamente se dispone de un amplio rango de flujos respiratorio y con valores menores y más exigente la resistencia a la respiración. Esto nos permite tener productos que tengan una alta eficiencia de filtrado, pero con una baja resistencia a la respiración. Otro de los puntos importantes que normativa NIOSH no testea es el dióxido de carbono y el mareo. Por normativa europea, el producto no puede contener en su espacio muerto, que se determina que es entre el espacio entre el respirador y el rostro de la persona, una concentración mayor a un 1% en volumen de dióxido de carbono. Básicamente es un punto diferencial que para la normativa NIOSH no lo testea. Otro punto que no testea la normativa NIOSH es la resistencia a la llama. En la normativa europea, el producto es testeado a 850 grados centígrados, es decir, el respirador no debería continuar ardiendo después de 5 segundos de una llama directa de propano. Al retirarla, ¿sí? Básicamente no puede seguir ardiendo. Recuerden que es 850 grados centígrados el testeo que se le realiza. Para la normativa NIOSH eso no se testea. El uso y almacenaje encontramos otra diferencia. ¿Por qué? Porque el acondicionamiento térmico para el almacenaje de los productos de normativa Unión Europea básicamente se testean 24 horas a 70 grados centígrados y 24 horas a menos 30 grados centígrados. En cambio, en lo que es normativa NIOSH solamente se testea 25 horas a 38 grados centígrados. Esto que es lo que nos permite que los diferentes tipos de almacenaje a diferentes tipos de temperatura, el producto verdaderamente es testeado como si estuviera trabajando en el campo. Dentro de la clasificación de desechable y la clasificación de filtros para partícula, aparece la FF, que significa máscara facial filtrante, es decir, por eso es que es FFP1, FFP2 y FFP3. P1, P2 y P3 es la eficiencia de filtrado que está teniendo el producto, ¿sí? Y la FF viene básicamente de la pieza facial filtrante, ¿no? Después aparece también la catalogación como TM, que significa máscara tubo, solo para lo que es máscaras faciales de media o máscaras faciales completas, ¿sí? Con un suministro de aire. Aparece también dentro de esta clasificación como TH, que significa campanas turbo. Esta campana turbo solo es para capuchas protectoras o casco con suministro de aire. El NR dentro de esta clasificación significa no reutilizable, es decir, 8 horas máximo de exposición del producto. Después aparece la letra R en la clasificación, que como bien dijimos es reutilizable, que podemos utilizarnos hasta 2 jornadas de trabajo. Y después aparece el marcado de la letra D. Y este marcado de la letra D básicamente es el producto pasa por lo que se denomina test de dolomita. El test de dolomita básicamente simula una colmatación de partículas, ¿sí? Una concentración de partículas sólidas que lo que nos va a permitir en el ensayo es verificar que esa colmatación no suceda. Es decir, si el producto tiene el marcado en la letra D, es decir, que no se acolmata de partículas, lo cual va a seguir funcionando de manera correcta el producto. En la clasificación de desechables también tenemos que tener en cuenta que se clasifica, como dijimos, en P1, P2 y P3 de acuerdo al límite de penetración del filtro y la fuga interna, ¿sí? Que podemos tener. P1, recordemos que es 80%, ¿sí? De lo que es partículas en el aire, como mínimo, y tenemos una fuga interna de menor al 22%. Por lo que es P2, recordemos que es 94% como mínimo de eficiencia de filtrado, con una fuga interna menor al 8%. Para lo que es un P3, recordemos que tenemos un 99% como mínimo de filtrado, con una fuga interna menor al 2%.
Cuando clasificamos lo que es filtros para químico dentro de lo que es normativa europea o normativa NIOSH, acuérdense que lo que es normativa NIOSH solo va a identificar el cartucho con un color, ¿sí? Para los diferentes tipos de gases, y lo que es normativa europea lo va a clasificar tanto con una letra como con un color. Esto es lo que nos permite de alguna manera poder tener mayor cantidad de diferentes tipos de cartuchos para diferentes tipos de químicos. Dentro de las clases, la normativa europea lo que hace es dividir clase 1 y clase 2 para la durabilidad del cartucho. Es decir, clase 1 contempla 1000 partes por millón de carbón activado y la clase 2 contempla 5000 partes de carbón activado, ¿sí? Lo cual, básicamente, esto es lo que nos va a dar o nos va a brindar mayor durabilidad, ¿sí? En el uso del cartucho para los distintos químicos. Es importante tener en cuenta que para el marcado en la etiqueta del packaging del producto, de lo que es normativa europea, ¿sí? Según la certificación ISO 9001, el producto tiene que sí o sí llevar dentro de su packaging las siguientes marcados: cantidad de producto, el logo, el tipo de la empresa, qué clase de protección me está brindando ese producto, la fecha de caducidad. Recordemos que tenemos fecha de caducidad, es decir, el producto es recomendado utilizar hasta esa fecha. Después de esa fecha pueden variar las propiedades de ese producto, ¿no? Nombre, digamos, todo lo que tiene que ver con normativas de almacenaje y la descripción del producto. En el marcado del producto es otra de las características importantes que la normativa europea hace mucho foco. Básicamente, en lo que es productos desechables, el producto tiene que venir con el logo, el nombre, el fabricante del producto, la clase de protección que está brindando, normas y referencias, digamos, en cuanto al producto certificado, y importante, la certificación de la normativa europea junto al código de identificación del laboratorio que realizó el ensayo. Para lo que es medias máscaras, el marcado es importante también, y por eso es que aparece bien detallado cuáles son los requerimientos de ese marcado que tiene que tener la media cara, ¿sí? Y empezamos a hablar de que tenemos que tener logo, nombre del producto, nombre del fabricante, qué clase de protección va a brindar ese producto y la certificación con el código de identificación del laboratorio que realizó el ensayo. Para lo que es full face también aplica ese marcado, y ese marcado va a estar en todas las partes que componen la full face, ya sea en lo que es el sello, en lo que es las correas de sujeción e incluso en lo que es copa nasal. ¿Por qué? Porque el despiece de una full face es importante que al momento de utilizarla y poder reemplazarlo en X tiempo también tengamos marcado ese producto.